Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a la tarde de hoy, martes 8 de marzo, como siempre aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de cerca. Agradeceros que como cada tarde nos acompañe y sobre todo en la tarde de hoy, un día especial como es el Día Internacional de la Mujer, en honor a todas las mujeres en la lucha por los derechos, unos derechos comunes a toda persona, por la superación de la figura de la mujer, el empoderamiento, por su participación social y laboral y sobre todo por la lucha de unos valores, ya no solo como mujer, sino sobre todo como persona. No me gustaría dar la bienvenida a nuestra primera invitada sin antes destacar que no debemos hablar de aspectos de machismo y feminismo por separado, ya que hablamos de igualdad entre personas. Y cuando hablamos de feminismo, lo hacemos hablando en un ámbito, en un aspecto en el que tiene cabida tanto hombres como mujeres. Y ahora sí, me gustaría dar la bienvenida a nuestra primera invitada, que está ya en plató. Ella es una mujer que bien sabe el significado de superación, de creer en una misma, de crecer y de conseguir lo que se propone. Con nosotros está Carmen Mejía, más conocida como Hey Carmego. Muy buenas tardes y bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, Miriam, muchas gracias, felicidades también por el día que nos toca y sobre todo también agradecer al equipo de Córdoba de cerca la oportunidad que nos dais de poder compartir la experiencia de Todo Nace Contigo con todas esas mujeres que nos están viendo, todas esas familias y todos los también esos hombres, como tú bien has dicho, de la igualdad, que son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Por supuesto, muchísimas gracias a ti y felicidades también por el día que nos toca. Como decía Heikat, una mujer que se ha superado a sí misma a lo largo de toda la vida, a raíz de experiencias, ¿no?, de lo que la vida en sí te ha enseñado, ha sacado un aprendizaje positivo. Me gustaría que dijeras, ¿no?, que nos dijera a mí, a todo el que nos está viendo, qué puede aportar a la sociedad, qué puedes demostrar y sobre todo, qué has demostrado ya, que creo que es mucho. Pues lo primero que me he demostrado a mí misma a través de esta experiencia y a través de la vivencia de otras personas que salen en el libro solidario Todo Nace Contigo, que son, a través de su ejemplo de superación, unos referentes en mi vida y en los de los demás. Lo que he logrado es un poco cambiar mi historia de vida. En vez de repetirla, pues de reescribirla. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que mis inicios al principio fueron duros y al final, con tanto aprendizaje, ha merecido la pena y está aquí reflejado y en la asociación que luego más adelante hablaremos. Yo, Miriam, las personas que me rodean y como tú también conoces mi historia, empecé en una familia, nací en una familia desestructurada, donde la educación patriarcal, por la educación recibida por mi padre, a lo mejor era el poder y el ordeno y mando. Mi madre era una persona que estaba educada en la sumisión y la de aguantar. Luego también vengo de una barriada marginal, de un contexto de Córdoba, que tú sabes que al final se consideran que no tenemos oportunidades. Sí, total, te limitan ya. Te limitan por el mero hecho de que vivas en esa zona. Y luego también vengo de lo que es una educación de estereotipos, del techo de cristal, que yo misma también me creí ponerme y lo he tenido que romper, y también las personas que me rodeaban en ese momento, que lo hacían de la mejor manera, pero no era la correcta, lo más adecuada en ese momento. Por el mero hecho de ser niña, tenía que cuidar de mi hermano con discapacidad, con síndrome de Down. Sí, te tocaba un rol que no te correspondía. El mero hecho de que te ponga de rosa un chico, un familiar mío, ya estaba etiquetado de otra manera. Era otra educación, otra cultura, y no hace tanto tiempo atrás. No estamos hablando del siglo, no estamos hablando de una educación, incluso todavía hoy en día lo veo. Pero al final es lo que comentas, ¿no?, los estereotipos que marcan la sociedad. Lo que te inculca. Y aún a día de hoy, cuando hablamos feminismo, no solo el feminismo, el machismo es de hombres, hay mujeres muy machistas. Ahí va. Mi madre fue educada desde una cultura machista porque mi abuela lo hizo de la mejor manera, esto viene de antepasado. Hay que entender a la familia y el por qué pasan muchas cosas. Lo que tenemos que intentar es prevenir lo que está ocurriendo actualmente. A edades tempranas, sobre todo. Efectivamente, de eso va este proyecto, porque lo he vivido en mis propias carnes, como digo. Luego al final también tuve una discapacidad, la tengo todavía, lo que pasa es que no sé si tenéis la imagen de quién era yo antes y quién soy actualmente. Ha habido un cambio totalmente radical por dentro
y por fuera, y se ve reflejado por fuera. Ahí sufres doble discriminación. Claro. Tuyo. Bullying, eres visca, de hecho se puede ver en las imágenes que realmente tenía estrabismo, pero hay que tener mucho cuidado de esos adolescentes cuando arrojan su propia basura, porque ni estaba bien yo con mi autoestima, ni estaba bien la persona que también me lo decía, ninguna de las personas tenían esa intención. Luego sufrí también por esa baja autoestima que había y por esa forma de relacionarse mis padres tóxica, pues al final empecé a tener un concepto del amor equivocado. Y entonces... A normalizar, ¿no? A normalizar conductas no normales, no saludables. Efectivamente. Y al final pues terminé esa relación de 13 años con una frase, resumo cómo era mi relación: ¿por qué te extrañas cómo te trato si siempre se las has aguantado a tu padre? No quiero profundizar más en ese tema, creo que todo ha quedado claro. Pero de verdad que llegué a un punto, Miriam, y hoy en día con el tema que se trata también mucho en televisión y lo están haciendo también muchas personas famosas que están dando visibilidad a la depresión y al suicidio, pues acabé con 33 años con dos opciones. Una, en la mesita de noche tenía dos opciones: el móvil, para poder llamar a una amiga, a un amigo confidente y poder contar lo que en ese momento sentía porque quería tirar la toalla, o tenía también la opción de coger una caja de pastillas. Optaste por la llamada, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a todas las personas maravillosas. Estoy aquí gracias a esa llamada, a Jesús, que por eso este proyecto se llama Hey Carmego. Efectivamente, Hey Car, tras investigar, tras experimentar en ti misma, como bien has dicho, a raíz de todas esas vivencias, llegaste a la conclusión, con esa llamada, ¿no?, a tu amigo Jesús, de que las emociones influyen en la toma de decisiones y al final, en definitiva, nuestras decisiones son las que determinan nuestro futuro. A raíz de esa llamada, tú decides pues llevar a cabo un proyecto, con ello este libro solidario, Todo nace contigo, un libro que es un manual de 365 más unas reflexiones, que al final son reflexiones con el propósito, ¿no?, de buscar el sentido a la vida, de esa ilusión, ¿no?, porque yo creo que el libro al final trata de ayudar lo que a ti te ayudó, tú ofrecerlo ahora a esas personas, ¿verdad? Efectivamente, Miriam, en el libro son 365 más una, en el siguiente no te extrañes que salgas también tú, porque son frases. Yo soy una persona que con frases intento como entender un poco también la vida. Tú sabes que hay muchos refranes que hacen daño y otros que sirven para superarte, depende de cómo los cojas. Y también hay muchos estereotipos, también hay muchos refranes. Y al final, pues, a estas personas les quise dar las gracias. Todas las personas que me han tendido la mano para acompañarme, que no ayudarte, porque no te ayudas si tú no quieres. Son testimonios reales. Totalmente, salen personas, cada una sale en este libro. Al final de la reflexión, que me vean... Algunas anónimas y otras que sí que... Salen de todo, salen niños, adolescentes, de hecho el de ser famoso porque salgo en un libro, salen personas mayores, salen personas de todas las edades donde les doy las gracias, mi familia empezando también porque lo han hecho a su manera y estoy súper agradecida porque la mujer que hoy me encuentro y la que soy también gracias a ellos, a romper ese estereotipo, a romper ese techo de cristal, a romper esas creencias que limitaban mi vida y sobre todo lo que estamos intentando a través del proyecto es invertir en personas para reinvertir en la sociedad, es invertir en mí, invertir en ti, para que seamos un ejemplo de vida, de superación, de resiliencia ante la adversidad en vez de hundirnos, crecernos para reinvertir en la sociedad, que sirvan de referente, nosotros mismos a través de nuestra vida seamos de referente y sobre todo Miriam también soluciones locales, problemas globales. Yo intentaba siempre arreglar más al mundo que a mí misma y ahora no, ahora intento solucionarme primero a mí. Eso es cierto, que dicen que a lo mejor suena egoísta, ¿no?, cuando dices piensa en primero tú, luego tú y después tú, pero es que en realidad si tú estás bien contigo mismo, quien te rodea y de verdad te quiere, de verdad le importa, va a estar bien al verte que tú estás bien. Pero si tú te preocupas por los demás cuando tú no estás bien, ¿qué le vas a ofrecer, verdad? Así es así, Miriam, así está, esa línea. Me gustaría, Heikar, porque en el libro además se potencian las 3 C, ¿no?, y insisten mucho en esto. ¿Qué es para ti el significado? ¿Qué significan las 3 C? Pues las 3 C es el sentido de todo el proyecto, es el que empieces a comprometerte, a involucrarte en tu propia vida, que seas responsable y que no culpabilices a los demás. Me gustó lo de las 3 C porque lo aplicaba a mí misma cada día que me levantaba. Digo, bueno, venga, a ver, tengo que empezar a creer en mí, ¿vale? En creer en mí, en creer en ti, porque empezar a respetarme y amarme, como hemos dicho antes. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me respeto, Miriam, o no me respeto, no me quiero, tú lo vas a notar y voy a tolerar o voy a permitir que me falte el respeto porque no voy a saber marcar límites.
también es crear tu propia vida. Mira, los estereotipos, el tema de que si tengo que tener mejor móvil, la mejor casa, la mejor... No, crea la vida que tú quieras. Si quiero estar soltera, casada, tener hijos, no tener hijos, si quiero cambiar de sexualidad, lo que me dé la gana puedo hacer con mi vida. Verte como quieres verte, ¿no? Al final, que tú te mires y digas, esta es la vida que quiero, aprender de ese pasado, ¿no? Pero para que tu presente y futuro pues no sean igual que el pasado, sino que hayas aprendido. Reescribir, porque como yo iba a tendencia a repetir la historia familiar, de aguantar y... Heika, me gustaría, porque claro, tú has vivido, ¿no? ¿Crees que tenemos que vivir esa experiencia, esa infancia quizás, ¿no? que hayamos podido vivir para aprender y ser quien hoy somos, pero que también debemos de pasar ese proceso en el que creemos que eso es lo normal, hasta que decimos, ojo, que yo no quiero vivir esto? Miriam, ambas lo sabemos, por vivencia, experiencia, cada una en la suya, de que a veces la vida te das una aguanta sin mano o te das contra la pared. Es importante, sobre todo en el proyecto intentamos decir que vamos a prevenir antes que curar. No tienen por qué la necesidad, padres, madres, familiares, hijos, tener que llegar a esa cajita de pastillas o esa opción del teléfono. Debemos de ir no por eso al límite, ¿no? Por ejemplo, empezar desde los institutos, como hacemos nosotros, porque con la donación y también que el libro se ha convertido en un referente a los institutos de lectura también, como hay otros libros, pues también en el libro Todo nace contigo, también sirve para motivar a esos chavales de que hay salida cuando están desmotivados, cuando están con baja autoestima, a través de los talleres también de autoconocimiento, de autocuidado, de crecimiento personal. Es sobre todo eso, el hacerte entender que vamos a ver que hay salida, que cuando se sufre bullying, decir, vale, está el agresor y el agredido, pero tienes el poder de elegir si sentirte víctima o salir de eso. Resiliente. Efectivamente. Entonces los chavales lo captan. Hay cierta edad que hay, por eso no hace falta vivirlo. Nosotros intentamos que no lleguen a esa situación, que las chicas y los chicos sepan lo que es tolerancia cero y que son nuestros aliados y nuestros enemigos. No permitir relaciones tóxicas y demás. Pero no lo saben porque a lo mejor en su contexto más familiar, sin querer los padres o por teléfono con alguna amiga, están faltándose el respeto. Hoy en día, por ejemplo, lo veo en el entorno de los más jóvenes, me encanta la juventud y rodearme de ellos. Además, el proyecto está, vamos, de hecho los institutos, la opinión es ellos, dónde lo meterían, qué ciclo lo meterías, cómo lo meterías, qué hablaríais, y son talleres sobre todo participativos. No nos gusta ir con la exposición solo, no. Vamos a dar caña en el sentido positivo, son ellos los que también nos proponen ideas para poder seguir adelante y poder motivar aún más a esos chavales. Nos dan incluso, oye, mira fulanito, a ver si podemos... Vale, para que... Una maravilla. La juventud son los el motor de este proyecto y la familia. Por supuesto. También influye, para ir acabando, porque me gustaría hablar del proyecto que lleva a cabo, que además se financia... Llevamos todos, porque los medios de comunicación, como vosotros, hacen una labor importantísima para llegar a cuantas más personas mejor, y aquí hay de todas las edades, todos. Es una cadena de favores, ha surgido de una forma solidaria. Por supuesto, sí. Que ahora hablaremos de ese proyecto, pero me gustaría, para terminar, porque claro, también, aunque dos personas vivan la misma situación, el aprendizaje es diferente. Tú puedes elegir si ese aprendizaje es positivo, si es negativo, si te suma o si te resta, ¿no? Efectivamente. Al final... En un mismo contexto, yo siempre digo en una frase que son tus decisiones, no tus circunstancias, las que marcan tu destino. En muchos contextos, incluso familiar, el mío y otros, he visto incluso hijos que la misma historia familiar la han encausado de una manera u otra. De ahí se ve la resiliencia. Aún no han podido seguir culpabilizando su infancia y siguen repitiendo la historia por no hacerse responsables de que a cierta edad ya tienes que tomar la rienda de tu vida. Y no puedes seguir siempre con todo lo malo que te pasa, culpabilizar lo que has vivido. También tendrás parte de responsabilidad ahora mismo. Entonces, otras personas, por ejemplo, en el mismo contexto, ves que siguen adelante, que se siguen se crecen. Ambientes saludables, personas que te bien tratan y te bien quieren y no que te maltratan, pensamientos positivos, personas es que todo depende de ti, es que aquí ya te hacemos responsable y te comprometemos. Claro. No, al final solo queda rodearte de personas que te sumen, personas que te aporten cosas buenas, que te enseñen cosas buenas. Y sobre todo también la responsabilidad de ti, Miriam, de coger y decir, ante esta situación, ¿vale? Yo quiero cambiarla, quiero salir. Quiero mejorarla. Claro, pero para eso hay que querer, no solo basta con decirlo o, como bien decía, basarnos en culpabilizar, ¿no? A los demás, a por qué me ha tocado esta vida.
a culpabilizar. Y todo nace contigo, Miriam, no es el otro el que tiene que cambiar, no. Eres tú desde el interior. Todo nace contigo desde tu interior. Ahora sí hablamos de ese proyecto, cuéntame, porque además el proyecto creo que se financia, ¿no?, con la venta de lo que se recauda de la venta del libro, se financia este proyecto que, como decía, es tender una mano a aquella persona que ha perdido el rumbo de su vida, que no sabe hacia dónde ir, que se encuentra perdido, hundido emocionalmente, ¿no? Cuéntame. Pues este proyecto surge de la solidaridad, del acompañamiento, de esa mano amiga, como estáis teniendo también vosotros hoy, pues es de darle visibilidad a una situación que dice, ¿cómo puedo aportar? Como tú decías al principio, ¿qué puedo hacer por los demás que ya han hecho por mí estas maravillosas personas que hay dentro de este libro y más? Pues cogí y creé lo que es el Todo nace contigo libro, lo donamos, como bien dice, porque la Diputación de Córdoba apoya el proyecto también, el Ayuntamiento de Córdoba nos ha dado también en el Centro Cívico un espacio, y en el Centro Cívico de ahí de Grepanto, ¿no?, del cuartel de Lepanto, y también tenemos lo que es el teléfono 673-674-687 disponible para poder escuchar, para poder acompañar, para poder aportar a esos profesionales que se suman a nuestro proyecto a acompañarte a esa salida, a ese sentido a la vida, que a veces lo perdemos y necesitamos ser constantes. Ese empujón. Ya está, sí, pero ser constantes también, comprometidos, sí. No vale, como decimos, no, el deporte empiezo en enero, no hay que ser, porque dejamos la vida como a media. Si no queremos que nos ayuden, tenemos que dejarnos ayuda. Eso, y si quieres leer un libro es para terminarlo, no para comenzarlo y no acabarlo. Y si quieres comenzar una dieta saludable, termínala, pero no como una dieta, sino como un hábito saludable. Por eso la vida a medias no, la vida ya al 100% comprometida. Entonces, con esa donación invertimos en proyectos, tanto de Todo nace contigo como otras entidades y otras asociaciones maravillosas desde Córdoba y de otras provincias que están haciendo cosas maravillosas por las personas, para ese despertar y ese darte cuenta. Y lo que hacemos es que donamos a proyectos educativos, porque siempre decimos el proyecto que es más fácil construir niños y niñas fuertes que reparar adultos rotos, la prevención que te decía antes que la curación, sobre todo también para donar a proyectos de salud, porque la mejor medicina, Miriam, he descubierto por mí misma que es la felicidad. Por supuesto. Porque el deporte, la alimentación, sí, el estar con buenas compañías, hablar con buenas amigas, la risa, al final son las hormonas de la felicidad, que está descubierto totalmente científicamente, la endorfina, la serotonina. Y luego, sobre todo también, Miriam, donar a proyectos sociales, que seas tú el cambio que quieres ver en el mundo. Ya está bien de quejas y de críticas. Vamos a empezar por uno mismo, vamos a empezar, como yo digo, y con tanto follower y cosas de estas de los Instagram. En este caso, yo creo que al final los seres humanos no escarmientan por cabeza ajena, ¿no?, como se suele decir. Efectivamente. Sino que te tiene que pasar cuando tú sufres algo, entonces cuando dices, ojo, quiero ponerle solución a esto, y ya, entonces ayuda a otra persona que puede vivir lo mismo. Esa es la situación. Yo lo que siempre digo, que lo que hay que poner es de moda lo que es la felicidad. Tanto de moda otras cosas, pues vamos a poner de moda las ganas de vivir. Pero no es la foto, no la típica foto esta de Instagram, no, la verdad, realidad. La que sea una vida coherente, sí, con tus palabras y con tus hechos. Heikar, nos queda ya poco tiempo como mujer con esa vida, esa doble marginación que decía, incluso a veces triple marginación. Te has superado a ti misma, un mensaje para las mujeres y hombres, porque ya en esta fase el feminismo es implicación de hombres y mujeres, un mensaje que les quiera transmitir y, por supuesto, recordar dónde os pueden encontrar, dónde pueden comprar el manual. Pues, Miriam, lo primero agradeceros a ti, al programa, al equipo y a todas las personas maravillosas que nos están viendo, a todos los que forman parte del equipo de Todo nace contigo y las que se están sumando, y sobre todo a ti que nos estás escuchando, sea hombre o mujer, como hemos dicho. De verdad que se puede lograr, que si yo he podido, tú también puedes, que aquí te entendemos una mano amiga para acompañarte, para poder encontrarle el sentido a tu vida. Todo nace contigo lo tienes en el libro, lo tienes también en una asociación, como hemos dicho, en el Centro Cívico de aquí de Córdoba, y luego también en el cuartel de Lepanto, y luego tenemos también el teléfono 673-674-687. Y de verdad que hay salida, y sobre todo gracias también a esas mujeres
de nuestro pasado, a esas madres, muchas, y sobre todo también a esos hombres que han creído en la igualdad, que vienen con nosotros a esas reivindicaciones, a esos aliados tan maravillosos desde pequeños que ya vienen, y ya vamos viendo poco a poco cómo estamos consiguiendo una sociedad mucho más igualitaria en todos los sentidos de la palabra. Por supuesto, y que sin esas mujeres del pasado nos costaría ahora más, porque ellas consiguieron mucho y hay que destacarlo. Y por supuesto esa educación, ¿no?, en edades tempranas a niños y a niñas, porque esto depende de ambos sexos, aquí no hay diferencia de sexo, hablamos de personas. Muchas gracias, Gey Carmego, un placer haberte tenido aquí, que nos hayas enseñado tanto y sobre todo por esa ayuda que ofreces a mujeres y a hombres, a la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nosotros en Córdoba de Cerca hemos salido a la calle para ver qué opinan los cordobeses y cordobesas de la evolución, ¿no?, de los derechos de la mujer, cómo valoran ellos que han evolucionado. En Occidente yo creo que hemos avanzado algo. En otros países no tanto, más bien hacia atrás, es la sensación que tengo. Pues que hemos avanzado en un tiempo y estamos atrasados ahora mucho más que cuando yo tenía 50 años. Por ejemplo, ¿en qué hemos avanzado y en qué aún falta? Por ejemplo, hemos avanzado en que los hombres parece que ya están comprendiendo un poco los derechos de la mujer, pero los niños de hoy en día tienen la mente de mis padres. En eso hemos avanzado, muy mal. Todavía no hemos avanzado lo que teníamos que avanzar. Falta más concienciación, información. Exacto, más educación. De valores y principios, ¿no? Más educación, de igualdad, de valores, de principios, de personas. Yo no sé, los chavales de hoy en día, quién los está educando, de verdad, no lo sé. Porque sí, nuestros padres nos educaron a su estilo, pero nosotras veíamos la vida de otra manera y nosotras hemos educado a nuestros hijos con otros valores, pero es que ahora los hijos de 14, 15, 16 años están perdiendo todo. En realidad depende de nosotras, como en su día dependieron de las mujeres anteriores, ¿no? Porque fueron, somos y porque somos serán, ¿verdad? Así es, porque somos. Se ha avanzado, pero queda muchísimo todavía. ¿Qué cree que es lo que más hace falta avanzar? ¿En qué aún no se ha conseguido? Pues tenemos mucha diferencia todavía en cuestión a sueldos, en cuestión a la casa. La mujer que está trabajando no colabora lo mismo el hombre que ella. ¿Trabaja por dos? Vamos. A ver, la opinión del hombre. Sí, también. Sí, sí. Yo pienso lo mismo. Sí, el día que ustedes queréis, ganáis la apuesta, porque ustedes sois las que mandáis, pero no queréis. Entonces hace falta eso, que le echéis un paso para adelante y digáis, hasta aquí ha llegado la cosa. En ese sentido, ¿cree que las mujeres de antes luchaban más por los derechos y por la igualdad que la juventud de hoy en día? Bastante. Yo, bajo mi punto de vista, sí. Bueno, pero ¿en qué época? Sí, ¿en qué época? Antes, cuando empezó esto a revolucionar un poquito, los años 70, 70 y tantos, pero que va a pasos muy lentos. La verdad es que va a pasos muy lentos, pero bueno, algo se va avanzando. Los hombres hoy es verdad que han cambiado un poquito la mentalidad, pero aún así el trabajo lo lleva la mujer que trabaja en la calle, trabaja mucho más que el hombre. Como hombre, ¿ve a la mujer de hoy en día más independiente? Sí, por supuesto. Sí, hombre, claro, bastante, pero que hay que avanzar más todavía en igualdad. Tenéis igualdad y ya está. Poco, no tanto como lo que parece. Hombre, en algunas cosas a nivel laboral, sí, pero también en determinados sectores, no en todos. ¿Qué opina de la actitud de hoy en día? De cómo luchan reivindicándose a lo mejor por los derechos y demás. Yo los veo muy cómodos, lo ha venido todo hecho. Bueno, yo creo que hemos avanzado un poquito más, sobre todo gracias a que las mujeres han puesto de su parte y bueno, se manifiestan y luchan contra la desigualdad. En nuestra sociedad mucho, en la sociedad en general hay mucho que trabajar, porque todavía hay muchas mujeres que están con mucha desigualdad
no tienen derecho a estudiar, no cobran lo mismo, hay que seguir trabajando. ¿En qué considera que desde que, por ejemplo, se aceptó la Constitución en 1978, en cuanto a derechos hemos avanzado y en qué aún no? Yo creo que en visibilizar y en traer a un primer plano que las mujeres somos importantes y que el trabajo que no se había valorado se está empezando a valorar. Y hemos salido a la calle y hemos dicho que si nosotros nos paramos, se para el mundo. Y en cuanto a la mujer de antes y a los jóvenes de hoy en día, ¿considera que están luchando igual que las mujeres que lucharon en su día para que hoy seamos quienes somos? Creo que no. Simone de Beauvoir decía: recordad que bastará una crisis política o social para que los derechos que tanto trabajo costó adquirir se pierdan. Creo que muchos jóvenes creen que ya está todo conseguido y están un poco parados. Hay que seguir trabajando. Y en cuanto a los derechos, ¿crees que se cumplen a nivel tribunal y de jurisdicción? Y al final, igualdad, hablamos de hombres y de mujeres, es decir, ¿el feminismo incluye a hombres y mujeres? Hombre, el feminismo es que las mujeres queremos los mismos derechos que los hombres, eso es en definitiva el feminismo. No son cosas raras ni queremos desbancar a los hombres, que si una niña quiere estudiar ingeniero o piloto o mecánica, que pueda hacerlo, por ejemplo, que pueda ir a la universidad, que cobre por igual trabajo el mismo sueldo, eso es el feminismo. Pues en algunos aspectos sí hemos avanzado, pero yo creo que no lo suficiente, que nos queda mucho camino en muchos ámbitos. Porque, por ejemplo, seguimos siendo acosadas diariamente y hay muchos hombres, no todos, en redes sociales, muchas críticas a todas las chicas, muchos comentarios despectivos, y yo en ese ámbito cada día sigo viéndolo en TikTok, en Instagram, en todos esos sitios. ¿Qué opinas de la juventud en ese aspecto, ¿no?, de igualdad entre hombres y mujeres? La juventud ya está mucho más avanzada, pero no conseguimos que todo el mundo esté en ese punto. Continuamos con la celebración del 8 de marzo, la actualidad manda y en Córdoba de cerca dedicamos los contenidos de hoy martes a las mujeres. Hablamos ahora de las actividades que se están desarrollando dentro del área de igualdad de la localidad de Cartaya y nos referimos en este caso a la exposición que muestra la importancia de la mujer en más de 30 retratos. Con nosotros tenemos en plató a su autor, al fotógrafo Andrés Gaitán Moreno. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti por venir. Bueno, esa actividad, ¿no?, que se está desarrollando, como es tu exposición de 30 retratos de mujeres en Cartaya. Cuéntame qué nos encontramos en esta exposición, porque no solo muestra la figura de la mujer, sino que detrás de cada retrato hay una historia. Sí, correcto. La idea surgió en redes sociales. Yo mi idea era solamente hacerlo en redes sociales, pero una de las protagonistas, que se llama Conso, que fue la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cartaya, que ha sido la impulsora de esta idea, correcto. Entonces, cuando yo lo publiqué en Facebook para darle forma al proyecto, pues automáticamente Conso me escribió y me dijo que no lo dejara en redes sociales, sino que... Esto no podía caer en saco roto. Correcto, que le diéramos muchísima más visibilidad. Entonces, la idea fundamental es mostrar a la mujer actual, o sea, la que se levanta por la mañana temprano, la que tiene un trabajo, la que vuelve a casa y tiene que llevar una vida hacia adelante, y además de todo eso, pues tiene detrás una vida potente. Hay vidas de mujeres que han sido... Hay mucho que contar, ¿no? Correcto. O sea, muestra a la mujer de la sociedad de 2022, de la actualidad, exacto. Pero que detrás hay una historia que cuenta mucho, ¿no? Y a través de tu exposición, como comentábamos, de estas fotografías, pues se muestran las vivencias de estas mujeres, así es, que no son fáciles. No son fáciles, hay de todo. Hay historias muy potentes de maltrato psicológico, violencia de género, maltrato psicológico, maltrato físico, pero también hay vivencias de gente que se está superando día a día porque o tiene una enfermedad o porque tiene un trabajo que está relacionado mucho con el tema de los hombres y enfocado al mundo de los hombres, y hacen el trabajo, pues ese tipo de trabajo que está enfocado solamente a los Andrés, cada una, ¿no?, en su ámbito y generación, porque hay unas diferentes edades, ¿no? Correcto. Al final muestran lo que es la evolución del concepto de ser mujer, porque empieza desde, creo que la más joven es 27 años. Exacto. La más joven es Isabel, que es conductora de ambulancia y enfermera, y ha estado pues
el perfil me venía perfecto porque con todo lo que estamos pasando de una la pandemia mundial, pues ha estado en primera línea de batalla con todo lo que está ocurriendo. Porque ella es enfermera. Correcto. Hasta, pues, por ejemplo, lo que te comentaba antes, Antonia, que es camionera, y luego pues mi madre, que... Tu madre, 73 años. Correcto, ama de casa, del pilar fundamental en el cual gira, pues, todo. Todo nace de ahí, ¿no? Todo Al nace final, de ahí, exactamente, correcto. Si no hay mujeres, se para Exacto, el mundo, ¿no? Exacto. Yo siempre es el motor. Claro, yo siempre he tenido en muy alta estima a la mujer, porque... Hablando, ¿por qué sobre Exacto. la mujer la exposición? ¿Qué importancia tiene? Por eso, pues porque yo creo que yo siempre he tenido a la mujer en muy alta estima, y porque es fundamental, porque tenéis la capacidad de dar vida, entonces... Somos el motor. Claro, hay algo más importante. Está feo que yo lo diga, No, pero... pero hay algo más importante. Yo estoy aquí sentado delante tuya gracias a una mujer. Por supuesto. Vale. Y eso hay que valorarlo porque Correcto, es quien te da la vida. Correcto. Entonces yo soy lo que soy, he llegado donde he llegado porque he tenido la enorme suerte de rodearme de un montón de mujeres que también han aportado su granito de arena a que yo sea quien soy. Y mi madre, pues, ¿qué te cuento de una madre? O sea, es que... He hecho lo fundamental, ¿no? Correcto. Que fue darte la vida y Exacto. luego inculcarte unos Exacto, valores, exactamente. aprendizaje, Correcto. educarte al final. Así es. No es fácil No, para como nada. mujer, y más que son 73 años los que tiene, ¿no? Que una mujer, hablamos de una mujer pues que ha vivido otras experiencias más duras. Sí. Y Aparte, una etapa del machismo quizás más dura. claro, aparte, ya en otros medios lo he dicho y en otra entrevista con el tema del proyecto, mi madre fue una mujer maltratada psicológicamente. Mi padre falleció hace 3 años, mi padre nunca le puso la mano encima, pero sí... Sí, el maltrato ciego, ¿no? El que no se ve, el invisible. Correcto. Que no sabe, no se puede valorar. Exactamente. Porque no es visible. Correcto, sí. Pero quizás más duro que el físico en muchas ocasiones. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo, no? Porque entiendo que para poder transmitir, para reflejar en una imagen lo que se pretende comunicar, pues ese dolor, esa lucha, esa fuerza femenina, tienes que conocer las historias bien, empatizar. ¿Cómo ha sido el proceso? Claro, yo en principio cuando lancé el proyecto y empezaron a escribirme, había mucha gente que conocía, porque en mi vida diaria he tenido mucho contacto con ella, entonces con las que conocía lo tenía un poquito más fácil, con las que no conocía pues la verdad que me costó un poquito más. Entonces yo al principio lo que hice fue ponerme en contacto con ella, le hice una serie de preguntas, le expliqué el proyecto, le expliqué lo que necesitaba de ellas, porque todas me decían, bueno, pues cuando llegue a casa nos sentamos, te cuento mi historia y luego hacemos la foto. Y le decía, no, lo hacemos al revés, porque yo necesito trabajar contigo con toda la serenidad del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, y que tú veas la historia y me la cuentes después de que yo haga la foto. Porque si tú tienes un problema de violencia de género y me cuentas tu historia antes de empezar a hacerte las fotos, la mirada, tu forma de expresarte no va a ser la misma que si no me cuentas nada. O sea, yo soy un desconocido, llego a tu casa... Es decir, ¿tú le hacías la foto a medida que te iba contando durante? No. Yo llegaba... Cuando ellas me preguntaban, yo siempre le dije que lo principal era que ellas se sintieran cómodas. Entonces, lo que yo hice fue no sacarlas de casa. Entonces yo fui que estuvieran en su zona de confort, ¿no? Exactamente. Que ellas escogieran en casa un sitio en el cual ellas se sintieran tranquilas. Hubo una que me escogió una habitación en la que se sienta ya a leer, otra mujer que cosía y hacía y bordaba, pues en su despacho, una habitación, una ventanita que tenía al lado donde se ponía a bordar. Entonces cada una, mi madre por ejemplo, las fotos se le hice en la ventana en la que la mujer sale a atender. En mi casa hay 4 ventanas, pues la mujer es la que más se siente muy cómoda porque sale a atender, porque habla con la gente que está en la calle. Entonces, en esa ventana, la idea era que ellas estuvieran pues cómodas en su casa, sin sacarla de ese sitio. Y luego, aparte, que me contaran cosas, pero después de realizar la fotografía. Porque yo necesitaba que ellas estuvieran relajadas y que estuvieran tranquilas. Yo no quería mostrar una imagen de una mujer rota, quería mostrar una imagen sino de una la mujer... que se supera. Correcto, yo quería mostrar la entereza, positividad, ¿no? Claro. Energía, fuerza, ganas de tirar para adelante, ganas de seguir luchando. Entonces, si nada más empezar la sesión fotográfica se derrumba por la historia que tiene, pues automáticamente
se pierde esa comunicación que yo tengo visual con ella. Entonces yo me sentaba con ella, le explicaba un poco lo que quería hacer, les decía que estuvieran súper relajadas y una vez que terminaba la sesión me sentaba con ella con una libreta y ya le hacía una pequeña entrevista para informarme de un poco de su vida. En este caso son 2 retratos por mujer, ¿no? Correcto. ¿Los 2 se hacen antes? Sí, todo. Yo cuando hago la sesión siempre hago 40 o 50 retratos y de los 40 o 50 retratos escojo 2, los que a mí me parecen más potentes. Yo siempre intento que en los 2 miren a cámara, pero hay mujeres, hay retratos en los que una foto está mirando a cámara y la otra no, está mirando a la ventana o está mirando a otro sitio. Vale, porque para ti comunica más que a lo mejor el que te está mirando, ¿no? Es más forzado a veces el hecho de estar mirando a cámara que no transmite lo que tú pretendes comunicar, como decía. Excepto hay 2 chicas, ¿no? Que tienen una particularidad y es que tienen 3 retratos en este caso. Exactamente, son Conso, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cartaya. La promotora de la idea, la que me impulsó a sacarla a la calle, y Blanca, que es su pareja. Conso se dedica a la política y Blanca fue militar y ahora tiene una empresa y ahora es empresaria. Entonces de ellas 2 hay una foto por cada una foto de Conso, una foto de Blanca y una foto de las 2 juntas, para mostrar que la idea era mostrar que el amor es amor, tal cual suena. Entre personas. Correcto, independientemente de a quién ame o a quién... De estereotipos, independientemente de lo que te marque la sociedad, exacto. Lo que entonces, se rige. Por eso ellas 2, en vez de llevar 2 retratos por separado, pues llevan un retrato solamente de ellas 2 y luego un retrato de ellas 2 juntas, en las que ellas 2 aparecen juntas. Bueno, y en cuanto a actualmente, ¿no? Se presentó este fin de semana en Cartaya, puede verse en la Casa de la Cultura. ¿Qué tal fue la presentación? Genial, la verdad que fue genial porque el espacio, mi idea principal era que la primera exposición fuera en un lugar que no fuera una sala de exposiciones, en la que la gente tuviera que ir sí o sí a la sala de exposiciones, sino que fuera un lugar en el que la gente entrara, porque tiene que hacer gestiones, el centro de igualdad, era la antigua Casa de la Cultura, ahora es el Centro de Igualdad de la Mujer. Entonces la idea es que la gente que entre al Centro de la Igualdad a hacer alguna gestión pues pueda aprovechar y ver la exposición. Entonces tiene una escalera bastante potente, entonces para subir arriba hay que entrar por la escalera. Entonces están colgadas, todas las fotos están colgadas en la escalera. Andrés, ¿estuvieron presentes las mujeres que han participado en el proyecto? Estuvieron presentes algunas, porque por motivos laborales y por motivos de trabajo, algunas no pudieron acudir. Y al verse, bueno, porque me imagino que se sentirían cómodas en el trabajo, ¿no? Y después en el resultado, al verse fotografiadas. Al verse encantadas. Al verse... Yo desde el viernes las expuso y hoy esta mañana cuando me he levantado pues tenía el teléfono móvil petado de WhatsApp. De gente, sobre todo de las protagonistas escribiéndome: Andrés, he podido ir a la exposición, me ha encantado el retrato, me parece brutal. Porque ellas no la habían visto. Ellas no la habían visto. En principio se habló de que yo antes de sacar la exposición a la calle iba a mandarle a ellas unas cuantas para que las vieran. Pero luego de motu propio decidí no hacerlo, sino que fuera una sorpresa y que ellas se encontraran el retrato sin haberse visto antes. Y cuando estaba fotografiándola y hablando con ella, ¿se mostraban retraídas o...? No, para nada. Al principio yo siempre decía lo mismo. Mi primera frase era: las primeras fotos que vamos a hacer no sirven para nada, porque os tenéis que acostumbrar a mí y yo me tengo que acostumbrar a vosotras. Entonces me ponía de rodillas delante de ellas y os tenéis que acostumbrar a mí, os tenéis que acostumbrar al ruido de la cámara, al clic, a las pautas que yo voy marcando. Entonces las primeras fotos no van a salir bien porque vaya a estar muy tensas. Entonces yo hablaba con ella, la vez que disparaba, y entonces llegaba un momento y le decía: empezamos, a partir de ahora todo lo que vamos a hacer ahora sí nos va a servir para lo que queremos hacer. Y entonces ya en ese momento ya estaban relajadas, ya habían, habían roto ese hielo de... Correcto, esa barrera pues ya se había roto para que ellas pues, se mostraran tal cual como eran. Entregado tú a ella y ella a ti. Correcto, al final una charla entre amigos, ¿no? Exacto, con una cámara de por medio, es la única diferencia. Bueno, decía que se encuentra en Cartaya la presentación, la Casa de la Cultura, y luego podrá verse en otros puntos de la provincia. Exacto, en principio tengo 2 fechas confirmadas, tengo 2 ayuntamientos confirmados, que es el Ayuntamiento del Carpio, que es mi pueblo natal, donde vivo actualmente, y el Ayuntamiento de Villa del Río. Yo cuando presenté el proyecto a la alcaldesa del Carpio, de Sirel Baena, que es la alcaldesa de mi pueblo, pues automáticamente ella me dijo: Andrés, cuenta con ello, cuenta con nuestro apoyo para lo que necesites.
y estoy pendiente de la fecha. Y luego lo presenté al Ayuntamiento de Villa del Río a través de María Tavares, que es la concejala de Juventud y Participación Ciudadana. Sí. Hablé con el alcalde y con la concejala de Igualdad, de Cultura, y lo mismo, estamos pendientes solamente de montarla en Cartaya para que me den fecha en el Carpio y en Villa del Río. Pues de lo que iba a ser un proyecto, ¿no? Una iniciativa para redes sociales, gracias a Conso, ¿no? A la promotora, a la impulsora que te dio este empujón. Así es. Está siendo todo un éxito y al final, me ha encantado. Mientras esté más presente, al final es poner en valor sí, total. El mundo de la fotografía, que es un mundo muy bonito, muy apasionante, que transmite mucho, y encima poner en valor la figura de la mujer. Así es. Importante para ti y para todos, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Andrés. Nada, a vosotros por la oportunidad. Gracias por darle visibilidad a este proyecto para que mucha gente pueda verlo y mucha gente pueda disfrutar de ello. Y sobre todo lo que tú acabas de decir, poner en valor la figura de la mujer en esta sociedad, que somos personas, no somos... Somos personas y todos merecemos respeto por igual. Correcto, tal cual. Muchas gracias, Andrés. De nada a ti, Miriam. Pues ahí tenemos esa exposición en Cartaya que puede verse en la Casa de la Cultura durante el mes de marzo, y a posteriori pues se podrá visitar en otros puntos, como comentaba Andrés. Nosotros dejamos con el siguiente espacio, pero volvemos con nuestro último invitado. Más de 1,5 millones de ucranianos han salido del país en condiciones muy duras en las últimas 2 semanas tras la invasión rusa. No es el caso del hermano de Yaroslav Stellovich, un joven de 15 años de madre rusa y de padre ucraniano, cuyo hermano combate en el frente a 4.000 kilómetros de su familia con un único propósito: defender su patria. Cuando él puede nos llama, y obviamente no puede hacer por WhatsApp ni ningún medio de eso, nos llama por otro medio. Espero que acabe lo más pronto posible, la verdad, porque esto es un sin vivir para todas las personas. Yaros vive desde la distancia la masacre que se está produciendo en su país, de la cual se evade por minutos gracias al apoyo de su equipo, el cadete del Club Deportivo Miralbaida. Junto a sus compañeros, el fútbol se convierte en una vía de escape ante una realidad difícil de imaginar y que no tiene fecha de caducidad. Sí, mis compañeros sí, desde que ha empezado todo esto han estado siempre apoyándome, preguntándome si me hacía falta algo. Todos sabemos que Rusia no tiene razón. Máxima preocupación, pero nada, saliendo para adelante. Desde Córdoba, Yaros, que no se separa de la bandera de Ucrania, lidia con la ofensiva de Putin, colaborando en el envío de ayuda humanitaria con productos de primera necesidad. Toda ayuda es poca para resistir los ataques. He estado cargando un tráiler junto a muchos compañeros, y que no solo son ucranianos, que también ha habido gente de muy buen corazón española. Quiero que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo, y que aunque a ellos no les toca ahora, que colaboren, que tengan empatía con este tema. Con el anhelo del fin de la guerra, el joven afincado en España desde hace 8 años sueña cada día con poner fin a esta pesadilla que se ha convertido en el peor drama humano del siglo XXI. El deporte es un desahogo para este adolescente futbolista que desea volver a ver a su hermano, sus compatriotas y país de nuevo en paz. Continuamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer hoy martes 8 de marzo, y hace apenas 2 meses conmemorábamos los 43 años desde que entró en vigor nuestra Constitución. Con ella se consiguió que la sociedad española dejara atrás ciertos vicios y ciertas situaciones injustas que venían sufriendo las mujeres en lo que podríamos llamar sociedad del antiguo régimen. Sobre el ámbito constitucional de cara a los derechos, a la igualdad de derechos entre personas, entre hombres y mujeres, nos hablará nuestro siguiente invitado, que le tenemos ya en plató. Él es catedrático en Derecho Constitucional, Octavio Salazar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no?, en un día tan especial como hoy, el Día de la Mujer. Bueno, y como comentaba en la presentación, pues con la Constitución conseguimos avanzar un poco, ¿no?, en base a esa igualdad en derechos. ¿Qué supuso la Constitución para esta igualdad? Bueno, yo creo que la Constitución siempre hay que verla como el punto de partida de un cambio sustancial de la sociedad española en muchísimos ámbitos, y uno de ellos fundamental en lo que tuvo que ver con la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, porque veníamos de un régimen, el régimen franquista, donde la situación de la mujer desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista social, era prácticamente el de una especie de menor de edad o de una ciudadana de segunda,
en la medida en que el ordenamiento jurídico reconocía que, por ejemplo, la mujer casada tenía que estar completamente sometida al marido, no podía hacer nada por sí misma de manera autónoma si no era con el consentimiento del hombre, ¿no?, de la familia. Y la Constitución española lo que va a hacer es proclamar el principio de igualdad de todos ante la ley, de todos y de todas ante la ley, la prohibición de discriminación por razón de sexo, y a partir de ahí se empezaron toda una serie de reformas legislativas que cambiaron completamente nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito laboral, donde aunque ya las mujeres habían empezado a incorporarse a ese ámbito del trabajo, será fundamentalmente a partir de los años 80, con la aprobación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, cuando empieza a crearse toda una dinámica social y jurídica también, donde las mujeres empezaron a ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho. Octavio, has mencionado, ¿no?, esas reformas. ¿Qué cambios significativos han habido desde que se aprobó la Constitución en 1978? Los primeros cambios más importantes tuvieron que ver sobre todo con el derecho civil, el derecho de familia, donde la mujer, como antes te decía, era un sujeto, la mujer casada era un sujeto completamente sometido a la autoridad del marido, no tenía prácticamente derechos en el ámbito del matrimonio, ni con respecto a los hijos, a la hija, y esas fueron las primeras reformas que se hicieron a principios de los años 80. El divorcio se introdujo también casi a renglón seguido, ¿no?, los primeros años del sistema democrático, y luego vinieron cambios en el derecho penal, en el derecho laboral, pero fíjate que hasta casi ya el siglo XXI no será cuando se aprueben las leyes más importantes en materia de igualdad, como fue la Ley contra la Violencia de Género, que es del 2004, y la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que es del 2007, o sea que estamos hablando de muy recientemente, es cuando en nuestro ordenamiento se incorporan textos y normas que vienen además del derecho internacional, del que España forma parte, sobre todo la CEDAW, que es la Gran Convención contra la Discriminación de la Mujer, que fue en el año 79 y España la ratifica en el año 84, y más recientemente el Convenio de Estambul del 2011, que es la norma más importante en materia contra la violencia machista. Hablando de igualdad, ¿no?, en base a esos derechos y demás, una igualdad real requiere de unos programas pues, con unas medidas sociales, políticas y educativas que permitan eliminar de forma paulatina, pero sin marcha atrás, es decir, que lo que avancemos luego no retroceda. Y que sigan manteniéndose, y en este sentido pues son necesarias acciones de los tribunales. ¿Considera que para que los derechos sean efectivos no solo vale con que estén reconocidos en la ley, sino que se lleven a cabo, ¿no?, que sean una acción, que se cumplan, para eso es derecho? Claro, porque siempre, fíjate, cuando hablamos de igualdad de derechos pensamos inmediatamente en que tiene que haber una ley donde efectivamente se nos diga que todos somos iguales, ¿no? Y de hecho así lo dice la Constitución, lo dice la Ley de Igualdad y toda la normativa que desarrolla ese principio de igualdad de género. Pero claro, una cosa es ese texto formal y esa proclamación formal, y luego otra cosa es la efectividad de cómo se protegen los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que sufren violencia, de las mujeres que tienen dificultades para acceder a determinados recursos, y ahí es importantísimo el papel que desempeñan sobre todo, claro, los tribunales, jueces y juezas y todos esos operadores jurídicos que son los que intervienen para reparar las discriminaciones, para evitarlas o prevenirlas, y ahí yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, porque claro, hace falta también tener una justicia que sea sensible a esa perspectiva de género, ¿no? Y que efectivamente esté comprometida con la efectividad de los derechos de las mujeres. Y ahí yo creo que tenemos todavía una tarea por hacer. Obviamente el derecho solo sirve si es cumplido, si no, pues... Claro, y para la efectividad de ese derecho necesita no solamente esos operadores jurídicos que sean sensibles a esta perspectiva de género, sino también, por ejemplo, necesita recursos, ¿no? Claro. En muchísimas ocasiones estamos hablando de falta de recursos materiales, que son los que pueden facilitar pues que una mujer, cuando accede a la justicia, tenga, por ejemplo, un acompañamiento que, por ejemplo, una víctima de violencia de género necesita desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, ¿no? Simplemente, ¿no? Y ahí sí que necesitas profesionales y recursos, ¿no?, que sostengan ese acompañamiento. Dicho esto, Octavio, a día de hoy, por lo tanto, se continúan, ¿no?, tomando decisiones pues, que vulneran los derechos compatibles en cuanto a igualdad. Si hablamos de derechos profesionales, económicos, administrativos, aún se continúan incumpliendo, ¿no?, o tomando decisiones que no favorecen. Claro, porque una cosa, como te decía antes, es esas proclamaciones que, por ejemplo, hace la Ley de Igualdad del año 2007, que es una ley que se recorre transversalmente toda la sociedad y que se tendría que aplicar en toda la sociedad, pero una cosa es lo que dice la ley y luego otra cosa, claro, la efectividad
de mundos como por ejemplo el mundo empresarial, el mundo del trabajo, donde vemos que existe una brecha salarial importantísima, donde las mujeres tienen dificultades para acceder a puestos de responsabilidad, y ahí lo que sobre todo hacen falta son políticas públicas, acciones positivas, y que efectivamente haya un compromiso, no solamente por parte de los poderes públicos, entendidos como tales, los puramente políticos, sino también de todos los ámbitos de la sociedad, desde los medios de comunicación a la empresa y pasando por todos los colectivos en los cuales participamos hombres y mujeres como ciudadanos y ciudadanas. Has mencionado antes que en este caso son los operadores jurídicos quienes tienen que cumplir, ¿no? Porque es verdad que las leyes introducen declaraciones importantes en referencia a la igualdad, pero son estos operadores los que tienen que cumplir. Decimos esto porque en algunos casos no lo cumplen. Más que no lo cumplen, yo diría que falta todavía, y te lo digo yo que soy profesor, ¿no?, en la Facultad de Derecho, y por lo tanto me dedico a formar a quienes van a ser esos futuros operadores jurídicos. Yo creo que falta que se introduzcan toda una serie de contenidos, de herramientas y de estrategias que tienen que ver con esta igualdad que todavía está por hacer. Se ha hecho mucho en estos años, pero yo creo que sigue faltando una formación y una sensibilización con perspectiva de género en quienes tienen que aplicar la norma e interpretarla, porque no hay que olvidar que un juez o una jueza, cuando está resolviendo un caso, no solamente aplica la norma como si fuera una especie de fórmula matemática, sino que hace una interpretación. Y es una interpretación en función del contexto, de las circunstancias de cada caso concreto, y ahí hay un margen, incluso podemos decir, de una cierta discrecionalidad, donde claro, no es lo mismo si esa persona tiene una sensibilización y una formación que si no la tiene. Por lo tanto, aún nos encontramos en que la igualdad real no se corresponde con la igualdad jurídica. Nos queda mucho camino en ese Una cosa sentido. es esa igualdad formal que dice la Constitución en el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, y eso lo tenemos más que conseguido, pero otra cosa son las condiciones sociales, culturales, económicas, en las que nos movemos hombres y mujeres, ¿no? Y ahí evidentemente yo creo que los datos nos demuestran que hace falta seguir celebrando un día como hoy, ¿no? Como pues el 8 de marzo, lamentablemente, ¿no? o sea, está bien que se celebre un día como hoy, ¿no? Pero no por los motivos por los que se celebran, porque al final debería de celebrarse el Día de la Persona en general. Sí, pero es un día no tanto, yo diría, no de celebración, sino de recuerdo de las vindicaciones, ¿no? Sí. Y de lo que está por hacer, ¿no? Pero la al final igualdad también hay que siempre está por hacer. reivindicarse y luchar cada día del año. Claro, ese debería ser un compromiso del día a día, ¿no? De todos mujeres los y hombres, ciudadanos, porque al sí, final, sí, claro. En la fase en la que estamos, ¿no? Son necesarias las voces de todos, tanto de hombres como de mujeres. Sí, esto es una especie de pacto, ¿no?, entre hombres y mujeres, a través del cual organizamos nuestra convivencia, ¿no?, y cómo se organiza la sociedad, cómo accedemos a los recursos, y ahí somos dos mitades, ¿no? La mitad sois vosotras y la otra mitad nosotros. Por mucho que vosotras cambiéis, si nosotros no lo hacemos... Si la sociedad en general no cambia... Claro, pues tenemos que comprometernos como hombres hacia esa sociedad igualitaria, ¿no? Si no, pues tendréis que estar siglos y siglos reivindicando y las cosas no van a cambiar, ¿no? Octavio, como catedrático, ¿no?, de Derecho Constitucional que eres, que forma a los futuros operadores jurídicos, para ti, ¿qué soluciones son más eficaces, deberían de darse, ¿no?, a las que hay ya existentes, a las que ya hay? Bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo en eso que hemos dicho a lo largo de nuestra conversación en varias ocasiones, ¿no? Esa formación con esa perspectiva de género, es decir, que quienes salgan, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, sean luego abogados, abogadas, jueces, juezas, fiscales, que tengan muy claro que tienen que hacer todo lo posible por hacer efectiva la igualdad. Además de eso, pues yo creo que siguen haciendo falta políticas públicas que doten de recursos, que a veces son simplemente recursos materiales, pues todos esos mecanismos que todavía siguen fallando para que las mujeres disfrutéis de los mismos derechos. Hacen falta acciones positivas para que las mujeres podáis llegar con más facilidad a puestos de dirección en empresas, en el ámbito de la política, en el ámbito de las instituciones. Y luego lo que siempre decimos, y que me parece el pilar esencial, la educación. Sigue faltando muchísimo en materia de educación en igualdad, y eso hay que empezarlo desde los niños, las niñas, desde las más jóvenes generaciones, para que a partir de ahí creemos unos hábitos, unas habilidades y unas costumbres, en definitiva, donde tengamos absolutamente interiorizada la igualdad, ¿no? Y eso es una tarea fundamentalmente educativa, de la escuela, de la familia, de los medios de comunicación también, y de toda la sociedad en su conjunto. En general, por supuesto.
Es cierto que hemos avanzado, que nuestras sociedades, ¿no?, pues han avanzado mucho, pero aún hay problemas que continúan, aún hay violencia de género, conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, abusos, mujeres que como objeto, ¿no?, bonito de imagen, de marketing y demás, son situaciones que aún se siguen viviendo. Entonces, ¿cuál crees tú que son las líneas de acción que requieren mayor urgencia, ya sea en el ámbito jurídico, que ya hemos mencionado algunas, como en el ámbito social, cultural? A mí me parece que hay dos fundamentales urgentes, ¿no? Una, la que tiene que ver fundamentalmente, claro, con las violencias que sufren las mujeres. Es decir, es que eso es el dato más dramático de que aproximadamente cada año hay una media de 60 mujeres asesinadas en nuestro país y otras muchas que sufren otro tipo de violencias, ¿no? De un maltrato que no se ve, por ejemplo, maltrato psicológico, económico, todo tipo de explotación. A mí eso me parece el tema más urgente porque, claro, es que está en peligro la vida de mujeres y también incluso de niños y de niñas a través de la violencia que también se ejerce sobre los menores. Entonces, se han hecho cosas en ese sentido, pero yo creo que como sociedad tenemos todavía muchísimo que trabajar en temas relativos a la prevención de las violencias, que ahora ocupan otro espacio, como pueden ser las redes, la utilización de las nuevas tecnologías, y ahí vuelvo a lo de antes, hay que trabajar muchísimo en la educación, y en la educación con los más jóvenes, y muy especialmente con los hombres, ¿no?, y con los chicos, ¿no?, hablo de los varones. Y luego hay otro tema clave, que es el tema de los recursos económicos. Hay un problema enorme de feminización de la pobreza, y las mujeres seguís teniendo los trabajos peor pagados, los más precarios, los contratos a tiempo parcial, o seguís ocupando mayoritariamente de los cuidados en el ámbito familiar. Ahí hay una cuestión central que tiene que ver con cómo organizamos esa vida de lo público, de lo privado, de la familia y del trabajo fuera de casa. Laboral, porque claro. Seguimos con el problema de cuando una mujer está embarazada, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con los cuidados que, por ejemplo, la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no? Hablamos de los niños y de las niñas, pero, por ejemplo, pensemos en quién cuida de las personas mayores, quién cuida de las personas dependientes. Ahí el Estado, la sociedad en general, tiene un problema por resolver, que no hemos resuelto adecuadamente, porque, claro, erais las mujeres las que habitualmente hacíais todo ese tipo de trabajo sin ningún tipo de remuneración ni de reconocimiento. Y eso es un elemento central para la democracia del siglo XXI. Octavio, está claro que esto parte de la sociedad, ¿no?, pero también parte, pues, del ámbito jurídico, ¿no?, porque para que se cumpla debe de haber leyes. O sea, las mujeres y la sociedad en general podemos luchar, pero si no hay algo que nos resguarde, que nos ampare. Claro, en un Estado de Derecho es fundamental que tengamos leyes donde efectivamente tú tengas derechos reconocidos y también herramientas para proteger esos derechos. Pero también hay que tener en cuenta que el derecho por sí solo no transforma la realidad, ni transforma la cultura, ¿no? El problema de la desigualdad de género tiene que ver con una cultura machista que está muy presente todavía en las sociedades del siglo XXI. Y esa cultura no se cambia a golpe de decreto, porque se haya una ley y de la noche a la mañana no vamos a cambiar esa sociedad. De las personas que somos las que lo Ahí hace falta educación, cultura, compromiso de todos y de todas. Es decir, cualquiera de nosotros en el ámbito de actuación que tiene puede contribuir a cambiar la sociedad. Yo puedo hacerlo como docente, tú puedes hacerlo como periodista y cualquiera en su ámbito de desarrollo puede asumir ese compromiso. Entonces yo siempre digo que esto es una tarea de todos y de todas, ¿no? Pues también me gustaría ya para acabar que transmitieras un mensaje como docente que eres, ¿no?, y bien que conoces las leyes, y un mensaje para comunicar a quienes nos están viendo de cara a ese cambio, a esa igualdad. Bueno, yo creo que el mensaje en este momento además tan complicado, ¿no?, que estamos viviendo a nivel mundial incluso, ¿no?, con la situación que tenemos ahora mismo con Ucrania, ¿no?, el tema de la guerra y demás, yo creo que no deberíamos olvidar nunca que todo lo que tiene que ver con la igualdad y con los derechos humanos no son conquistas irreversibles, sino que, como nos ha demostrado la historia, en cualquier momento se puede dar marcha atrás. Por lo tanto, eso nos tendría que tener a todos y a todas muy alerta para estar permanentemente comprometidos y comprometidas en esa lucha por la igualdad. Es decir, no nos podemos confiar en decir, bueno, ya tenemos constitución, ya tenemos leyes, ya hemos llegado a este nivel y esto ya es una conquista irreversible. No, como nos demuestra la historia, es posible que esas conquistas den marcha atrás y por eso ahora más que nunca hay que trabajar todos y todas por la igualdad de derechos. Muchísimas gracias, Octavio, por habernos acompañado en la tarde de hoy, por habernos dado esa información, ese pequeño mensaje, gran mensaje, ¿no?,
Ha sido todo un placer tenerle y espero tenerte pronto por aquí de nuevo. Gracias a ti y yo también espero volver por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues eso ha sido todo nuestro programa de hoy, en el que hemos dedicado los contenidos a las mujeres, ¿no? Al Día Internacional de la Mujer, y esperemos pues que esas reivindicaciones de día tras día y en un día como hoy den su fruto a largo o medio plazo. Nosotros nos quedamos aquí, pero recuerden que volvemos mañana a partir de las 3, como siempre, en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de Cerca. Que pasen buena tarde.